Muy bien, bueno, buenos días a todos. Qué bueno poder estar aquí. Y quisiera invitarlos para que abran su Biblia en Romanos 8:17, por favor. Ese será nuestro texto central de esta predicación. Les animo para que eh, puedan subrayarlo en su Biblia. Sé que el contexto, todo el capítulo, toda la carta es fabulosa, pero por hoy vamos a estar en este versículo 17, Romanos 8:17. Y les animo, por favor, para que podamos orar eh, luego de hacer lectura del texto y eh, vamos a unos, al título de la predicación y luego a unos puntos muy rápidos, luego a la introducción y luego a desarrollar esos mismos puntos. Así que eh, vamos a leerlo. Romanos 8:17. En la Reina Valera dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Oremos, por favor. Señor, ayúdanos. Sabemos que tan solo una frase de tu palabra inspirada es demasiado para nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a entender lo que, eh, lo que has inspirado, lo que ha salido de tu corazón, de cómo tu iglesia debe proceder, de qué es lo que la iglesia debe entender. Ayúdanos, Señor. Abre a la iglesia, a los oyentes, sus ojos, Señor, su entendimiento, sus oídos, que ellos presten atención a todo lo que se pueda decir en esta mañana. Pero en cuanto a mí, Señor, por favor, te ruego que tengas misericordia y que por tu gracia que nada opaque ni cause neblina en que ellos te vean a ti, Señor, en todo lo que se diga. Por favor, Señor, glorifica a tu Hijo, oh Dios, y te damos toda la gloria, porque solo tú la mereces. Gracias, quedamos en tus manos, Señor, bajo tu guía. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Hemos titulado esta predicación: hijos, participantes de su gloria, pero también de su sufrimiento. Hijos, participantes de su gloria, pero también de su sufrimiento. Como padres, nosotros siempre pues procuramos, o al menos los que procuramos hacer bien las cosas, procuramos que nuestros hijos pues nos acompañen en todo el caminar. Sucede que en las relaciones personales, a veces de amistades, de hijos a padres, a veces cuando todo está en gloria, cuando todo está en triunfo, cuando todo es victoria, cuando todo es como todo está bien, pues todos están. Pero cuando hay sufrimiento, seguramente brillan muchos por su ausencia. Esto lo vemos mucho en los hogares. Desafortunadamente, hijos totalmente ausentes de sus padres, y justamente por no lidiarlo en su sufrimiento. Pero si a lo mejor el padre, y esto lo vemos también en nuestra sociedad, si el padre estuviese en gloria, si estuviese
posesiones, pues seguramente el hijo estuviera ahí. Y esto, por supuesto que expone al hombre en sus oscuras intenciones, ¿sí? Pues bien, nosotros como hijos de Dios deberíamos considerar que somos participantes o que seremos participantes de su gloria, pero que no podemos ignorar el participar del sufrimiento, de cómo debemos vivir, porque a menudo suele tomarse una cosa y no la otra, ¿sí? Permítame, por favor, voy a guiarlos en esta mañana en 3 puntos que se los voy a mencionar y ahora los vamos a desarrollar. Lo primero es una identidad de esclavos a hijos. Lo primero, una identidad. Pasamos de ser esclavos a ser hijos, ¿sí? Pasamos de tener una identidad de esclavos a tener una identidad de ¿qué? De hijos. Lo segundo, una gracia. Una gracia. Pues pasamos de ser deudores a tener herencia. Pasamos de ser ¿qué? Deudores a tener una herencia. Eso es una cosa hermosa que solamente del Señor podemos evidenciarlo. Así que, número 1, una identidad de esclavos a hijos. Número 2, una gracia de deudores a ¿qué? A herederos, a tener una herencia. Y número 3, una gloria inmerecida y una responsabilidad encomendada. Una gloria inmerecida y una responsabilidad encomendada. Pues bien, voy a mencionar algo de manera introductoria y luego vamos a ir al desarrollo de esos puntos. Escuchen por favor, y quisiera, esto lo he copiado, quisiera que ir despacio para que pueda esto introducirnos al texto. El conocer la realidad de nuestra custodia y la potestad de ser hechos hijos de Dios satisface el alma cansada. Toda alma cansada, incapaz, culpable, señalada, condenada, acusada por su pecado, no hay una maravillosa noticia de que ahora puede descansar, de que ahora es perdonado, de que ahora ha recibido una gracia en medio de su debilidad, de su incapacidad. Y esta es una realidad que ocurre en el Evangelio. El Evangelio nos expone que el ser hechos hijos de Dios debería satisfacer ¿qué? Nuestra alma cansada, nuestra culpa, nuestro señalamiento. Todo esto acusado por el pecado. Aquella alma al contemplar su desatino, su fealdad, solo observará y caerá rendida ante aquella gracia y amor inagotable. Esto debería suceder en un cristiano. Ciertamente, escuchen, las perfecciones de Dios se hacen más evidentes, como que más brilla Dios, más resplandece Dios, entre tanto el hombre se conoce más. Es desafortunado, escuchen, e insultante, es vergonzoso y oscuro pretender la gloria ignorando la correspondencia de sufrimiento. Es vergonzoso que como hijos le digamos al papá: quiero solamente tu gloria, pero arréglatelas tú, no quiero sufrir, mientras el padre ha dado todo. ¿Por qué? Para que sean sus hijos. Esto es oscuro. Pensar lo que queremos de él y justificarnos en que ya sufrió y padeció por mí para no ser diligentes en la manera de vivir es un despropósito. Muchas personas dirán: no, es que él ya sufrió por mí, entonces yo no debo por qué sufrir, yo no debo por qué padecer. Pues el día de hoy a lo mejor vamos a entender a qué se refiere con padecer juntamente con él. El creyente deberá considerar que su esperanza de participar de la gloria de Cristo
deberá ser consistente con la responsabilidad de vivir en este mundo participando de los padecimientos de Cristo. Así que estas dos cosas, ¿qué? Deben ir de la mano. Nosotros no podemos ser como hijos interesados, hijos de participación de la gloria de nuestro Padre, ignorando los padecimientos de Cristo, de la misma manera el Evangelio nos dice que debemos vivir. El corazón engañoso, escuche, y perverso del hombre tiene sed de gloria. Escuchen esto. El corazón engañoso y perverso del hombre tiene sed de ¿qué? De gloria, de triunfalismo, de éxito prolongado, de saciedad de sus propios deseos pecaminosos e insondables. El hombre quiere satisfacer sus deseos insondables. Y me llama la atención, utilizo esa palabra insondable porque los deseos del hombre no se pueden ¿qué? Sondear. El hombre no se satisface. Todo el tiempo está ¿qué? Es glotón. Nunca será una buena noticia para este tipo de hombre, aquel que quiere triunfar, quiere el éxito, quiere la saciedad de sus propios deseos. Nunca será una buena noticia padecer juntamente con Cristo. Nunca será una buena noticia. Porque el hombre quiere la gloria, quiere estar por encima y no, porque el hombre quiere que le sirvan, no quiere servir. El hombre, en su corazón hay triunfalismo, quiere siempre victorias, quiere siempre el éxito. Su propia naturaleza le impulsa por encima de la vanidad. Escuche, considerándose grandes cuando son unos simples gusanos. El hombre de pecado, escuchen esto, está imposibilitado para reconocer su propia suerte y lo que merece. Por ende, anda en las nubes, considerando el cielo, considerando la gloria del cielo, cuando el infierno es lo que les espera. Todo hombre que considere su maldad, escuchen esto, todo hombre que considere su maldad, que esté dispuesto a asumir sus propias consecuencias. Esto lo vemos en la vida de David, cuando David hizo el censo de una manera desobediente, orgullosa, jactanciosa. Aquel hombre que camine compungido cada vez que ve la cruz, estará dispuesto, escuche, estará dispuesto a padecer de buena gana lo que el Hijo de Dios nunca debió padecer. Dicho de otra manera, el que reconoce su ¿qué? Su pecado, su señalamiento, la culpa, esa persona debería decir como que de buena gana, yo estoy dispuesto a ¿qué? Asumir las consecuencias porque esto es lo que merezco. Lo anterior considerando la actitud de un corazón arrepentido, pero claro, que era necesario que Jesucristo fuera a la cruz. De lo contrario, no había ninguna posibilidad de justificación. Pensemos en esto. ¿Cuánta razón tendría un condenado, como cada uno de los que estamos aquí, antes de conocer a Cristo, condenados a la muerte? ¿Cuánta razón tendría un condenado dispuesto a pagar una deuda hasta la muerte? ¿Cuánta razón? Que una persona diga, yo reconozco que he fallado, que he pecado, que he transgredido la ley. Así que estoy dispuesto a dar mi vida. Estoy dispuesto a ir a la muerte. ¿Cuánta razón tendría ese hombre? Pues toda. Porque ese hombre simplemente se estaría reconociendo que cuán pecador es. Y estaría reconociendo cuán, asumir la gravedad de los hechos. Sin embargo, esto me parece maravilloso. Sin embargo, una vez muerto, ¿qué más da? La gracia no hubiese sido mostrada. El trino Dios, que rebosa de virtudes y de atributos, nos ha amado con amor eterno y ha dado vida abundante a presidiarios, libertad a cautivos
nos ha regenerado, ahora somos sus hijos. Somos útiles para Él, somos siervos. Y hay algo, y es que solamente los vivos, ¿qué? Alabarán al Señor. Piense por favor, ahora vamos. Se venía a la mente esto que puse aquí en este escrito. Piense un Dios justo que determinará justicia conforme a lo que los pecadores merecen. ¿Qué pasaría con los pecadores? Todos estuvieran ¿qué? Muertos. Pero si pudiésemos pensar, ¿qué más da tener una persona muerta si los muertos no alaban al Señor? Solamente los vivos le alaban, y en un mundo caído son llamados a mostrar gracia. Para Dios quitar el hálito de vida no es difícil, pero prefirió que el hombre se conociera a sí mismo por medio de la ley. ¿Sabe usted que Dios escuchen esto por favor, Dios a usted no decidió matarlo pudiéndolo hacer? Prefirió exponer que nosotros estuviéramos expuestos a una ley, de manera que nosotros mismos, ¿qué? Transgrediendo la ley, nos diéramos cuenta cuán pecadores somos. ¿Están conmigo? Es como cuando el papá dice, me acuerdo de un testimonio de un hombre, de un pastor, decía, cuando mi hijo se fue de la casa, yo le dejé los puntos muy claros a mi hijo. Y le dije, hijo, si tú vas a regresar a esta casa, no puedes venir drogado. No puedes venir en condiciones, a lo mejor no lo vamos a tolerar. Tú sabes, aquellas condiciones que hacen parte del desorden de la misma vida. No puedes ingresar a nuestra casa. Pues bien, ese hijo se fue. Pasaron unos años y esta persona, junto con su esposa, este es un testimonio de un pastor que escuché, junto con su esposa, oraba y lloraba todos los días en su cama, viendo el desorden de su hijo. Pero luego, algún día, alguna noche de madrugada, el hijo tocó la puerta y ellos lo estaban esperando. El hijo estaba compungido, arrepentido. Cuando abrieron la puerta, él se echó en los brazos de sus padres y llorando recibió pues alimento, lo volvieron a vestir. Y el pastor decía que aquella noche ese hijo, que ya era un hombre adulto, ese hijo había dormido y no se quería salir de su cama, de la cama de los padres. Era como un niño chiquito allí, y ellos simplemente lloraban dándole gracias a Dios por que su hijo había regresado. Pues este pastor nunca echó a su hijo, sino que las mismas normas en la casa confrontaron y expusieron el pecado del hijo. ¿Me siguen? Una cosa es que el padre le diga o accione directamente contra el hijo, contra sus propias criaturas. Otra cosa es que el padre haya dispuesto una ley para que el hijo mismo se dé ¿qué? Cuenta de que él mismo está transgrediendo la norma. ¿Están conmigo? Esto es una gracia de Dios. Dios es sabio en todo el sentido de la palabra. Esto lo hizo Dios para que el pecado tomara ocasión y fuera la misma transgresión del hombre que gustara de su propia paga, porque la paga del pecado es la muerte. Ciertamente, si Dios juzgara con severidad al hombre, estaría haciendo justicia, dándole al pecador lo que merece. Pero cuánta grandeza hay en el Hijo, cuánta gracia, cuán sublime, cuánto amor, cuán admirable, cuán digno de gloria es Cristo.
pues jamás nadie podrá apuntar contra él, acusándolo de poderoso, de perfecto, pero ignorante e insensible. Nuestro Dios ni es ignorante ni es insensible. Siendo Dios poderoso, hizo hasta lo extremo para ir por el pecador y hacerle saber cuán profunda y cuánto daño, cuánta transgresión, cuánto daño ha hecho. Por eso dice el texto en Filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua que confesará que Él es el Señor y el Cristo. Solo los hijos, escuchen, solo los hijos, los redimidos, los llamados, los convertidos, los vivos, solo los vivos son los que alabarán y levantarán voz de gratitud y honra. Porque el Dios eterno envió a su Hijo, no a decir, escuchen esto, y esto me parece hermoso. Él no envió a su Hijo a decir, padezcan pecadores, sufran pecadores, si se enferman sufran, si pleitean sufran. Él no vino a decir y a dar como unos tips de vida. Él no vino a decir, padezcan porque ustedes eso es lo que merecen, sino miren que mi padecimiento es por ustedes. Cristo padeció y sufrió hasta lo sumo, y esto por nosotros. Y lo más interesante de esto es que el que estaba padeciendo era un inocente, no uno como nosotros. Ahora, escuchen, y por favor, que recordemos esto. Entender que Él lo hizo por mí debería impulsarme ahora a hacerlo con Él. En Romanos 8:17 dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué dice? Juntamente con Él. Y esto es leer, esto es maravilloso. Antes de que usted pasara dificultades, padecimientos, tristezas, llanto, sufrimientos, Dios ya había padecido todas estas cosas. En Hebreos capítulo 2 lo dice. Era la única manera de socorrer a quienes, a los pecadores, colocándose en el lugar de ellos. Escuchen, lo más maravilloso es, no podemos decirle como, es que tú no sabes cómo está mi corazón. Es que tú no me entiendes porque, no, pues es que mis hijos son muy desobedientes. Tú no podrías decirle eso al Señor, porque tú tienes uno. El Señor ha tenido históricamente millones de criaturas desobedientes. Qué bueno es poder entender que ahora el llamado es a padecer juntamente con Él. Pues bien, vamos al primer punto. Una identidad de esclavos a hijos. Esto lo empezamos y lo iniciamos el domingo anterior. Les he mencionado que estamos en una serie que tiene que ver con qué es lo que nosotros tenemos como hijos, de qué somos herederos, en quién hay herencia. Pues lo primero es que el Señor nos ha dado una identidad. Una identidad. Y una cosa es decirle al hijo del vecino, padezca junto conmigo. Otra cosa es que mis hijos simplemente me dejen solo. Otra cosa es hablarle a mis hijos. Recuerdo mucho cuando nos casamos, que ciertamente a menudo se dice como, ¿qué se prometen ustedes? ¿Cuál es el voto que ustedes se hacen? Como, voy a estar contigo hasta que el Señor en su voluntad lo permita.
hasta que la muerte nos separe. En el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la tristeza, en las alegrías. Estar en las alegrías es chévere. Estar cuando todo abunda es chévere. Pero hoy un gran porcentaje de cristianos, cuando pasan dificultades, salen corriendo porque no saben que es necesario padecer juntamente con Cristo. Entran en pleito en sus hogares o pasa alguna dificultad y ya desfilan y brillan por su ausencia. ¿Qué tan intencionales somos? Creo que eso no pasa aquí. Bendito sea el Señor. Quisiera que pensáramos en la primera frase de ese Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Piensen por favor en ese texto. Y quisiera mencionar algo. Y es que el texto nos está afirmando de una condición, de una posición que se le fue dado a quienes no merecían, y es la potestad de ser hechos sus hijos. Cuando nosotros leemos esto en el contexto de Romanos 8, podemos entender de que si estamos en Cristo, pues ninguna condenación hay. Hay una serie de textos que anteceden este versículo que estamos haciendo lectura. Pero no me voy a detener en esto. El apóstol Pablo, en el versículo 12, está hablando de algo, y es: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pablo viene ensalzando el versículo 17, pues por supuesto todos están totalmente conectados. Pero Pablo viene diciendo: ustedes son deudores. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Y si usted nota en el versículo 12, el apóstol Pablo utiliza una palabra y es hermanos. Hay una pluralidad donde él mismo se incluye, dando a entender que él también es hijo de Dios, pero que como hijo él también. Y si ustedes también son hijos, entonces Pablo dice: pues nosotros todos somos ¿qué? Hermanos. Y Pablo dice: deudores somos. En el versículo 17 dice: y si hijos. Escuchen esto. Podemos notar que en la Biblia nos muestran dos grupos grandes cuando se refiere a hijos. Hay unos hijos de Dios y hay unos hijos de desobediencia, o unos hijos de ira. El miércoles anterior, en el estudio bíblico, estábamos estudiando acerca de que Dios es creador y dueño de todo. Es decir, Dios tiene injerencia, escuchen esto, aún del pecador. Si el pecador no viene a arrepentimiento, Dios tiene injerencia y Dios mismo podrá ¿qué? Juzgar al pecador, porque es el dueño de esa criatura. Quiero invitarlos, por favor, a Efesios 2, del 2 al 3. Efesios 2, del 2 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Así que si hay unos hijos de Dios obedientes, santificados, hay unos hijos desobedientes. Hay unas criaturas que están gobernadas, que están siguiendo la corriente de este mundo, sujetos a sus placeres, a sus delitos, a sus pecados, como dice en el versículo 1. Pero en el verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, escuchen esto, por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. En el verso 2 nos habla de hijos de desobediencia.
Y en el verso 3 nos habla de hijos de ira. ¿Saben? Cuando se refiere a hijos de desobediencia, está hablando a cómo las criaturas van en contra de una norma. Pero cuando se habla de hijos de ira, se está hablando acerca de lo que esa rebelión lleva a hacer. Son hijos de ira. Sobre ellos se desatará ira, enojo por parte de Dios. Alguna persona me dijo alguna vez, pero ¿cómo es posible que Dios esté airado? ¿Cómo es posible que Dios se enoje? Pues entendiendo de que el padre, escuche, piense que usted tiene dos hijos y uno de sus hijos se fue en desobediencia. Y usted tanto le habla a su hijo, tanto le habla a su hijo, tanto hace mucho por su hijo, y su hijo ¿qué? Está en desobediencia. ¿Qué termina pasando? Pues es un hijo próximo a que pueda conocer ¿qué? El enojo del padre. Pues bien, considerar que Dios es dueño aún de los hijos de ira. Mire por favor en Job 27. Miren esto. Job capítulo 27. En el versículo 8. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? O sea, del pecador. ¿Podríamos leerlo en la Nueva Traducción Viviente, por favor? Para que lo pongamos ahí en la pantalla. Versículo 8. Pues ¿qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida? ¿Quién gobierna sobre ellos si no es Dios? Versículo 9. Avancemos. ¿Escuchará Dios su clamor cuando la desgracia venga sobre ellos? ¿Pueden deleitarse, escuchen, en el Todopoderoso? ¿Pueden clamar a Dios cuando quieran? Yo les enseñaré acerca del poder de Dios. No esconderé nada con respecto al Todopoderoso. Aunque ustedes han visto todo esto, sin embargo me dicen estas cosas inútiles. Esta es, bueno, en la versículo 13, esto es lo que los malvados recibirán de Dios. Esta es la herencia del Todopoderoso. Escuchen la herencia de los malvados. Escuchen la herencia de los incrédulos. Versículo 13. Versículo 14. Quizás tengan muchos hijos, pero sus hijos morirán en la guerra o de hambre. A los sobrevivientes los matará una plaga, y ni siquiera las viudas llorarán por ellos. Vamos hasta el versículo 23. Tal vez la gente malvada tenga montones de dinero y amontonen mucha ropa, pero los justos usarán esa ropa y los inocentes se repartirán ese dinero. Los malvados construyen casas tan frágiles como una tela de araña, tan débiles como un refugio hecho de ramas. Los malvados se acuestan siendo ricos, pero cuando despiertan descubren que toda su riqueza se ha esfumado. El terror los anega como una inundación y son arrastrados por las tormentas de la noche. El viento del oriente se los lleva y desaparecen, los arrasa por completo. Se arremolinan en torno a ellos sin misericordia, luchan por huir de su poder, pero todos los abuchean y se burlan de ellos. Este es el fin y la herencia de ¿quiénes? De los incrédulos. Pues bien, pero la herencia de los hijos de Dios es gloriosa. Mire por favor Romanos 9:26 en la Reina Valera. Romanos 9:26
Y en el lugar, versículo 25, lo podemos leer. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois ¿qué? Pueblo mío, allí serán llamados ¿qué? Hijos del Dios viviente. ¿Sabe quiénes son estos? ¿Sabe quiénes son estos? Los gentiles. Todos los colombianos, los chichombianos, los caucanos, los venezolanos, los paraguayos, todo el mundo que no sea judío, que no sea del linaje biológico de aquel pueblo que Dios hizo por naturaleza, por biología, nacer de Abraham. Todos aquellos que estaban lejos. A nosotros se nos ha dicho que ustedes son ¿qué? Hijos. Esto es maravilloso. Así que de esclavos a hijos tenemos una identidad. La identidad debería definir nuestro proceder, nuestro propósito, nuestro destino. Hace 8 días, por favor, vayan a Gálatas capítulo 4, por favor. Hace 8 días estábamos en este texto y permítame, Gálatas capítulo 4, en el versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hechos ¿qué? Hijos. Nosotros tenemos una identidad. Todo aquel que confiese sus pecados y ¿qué? Y se aparte, que se arrepiente de sus pecados, alcanzará ¿qué? Misericordia. Esto es lo más glorioso que el Señor nos ha dado. Una identidad. Escuchen. Cuando leemos el texto en Romanos 8, por favor vayan a ese texto. Y me voy a adelantar un poco para no dejar este pensamiento acá. Si usted lee el versículo 17, miren esto, 8:17, Romanos 8:17, dice, si es que padecemos juntamente con ¿quién? Con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Escuchen esto, ambos, es decir, tanto los hijos de Dios como los hijos de desobediencia, ambos participarán de sufrimiento. Ambos. Unos del sufrimiento de Cristo. Juntamente con Él padeceremos. Otros de su propio sufrimiento como un ser caído. Una cosa es sufrir la dificultad de la vida desde la obediencia, otra cosa es sufrir la dificultad de la vida desde ¿qué? Desde la desobediencia. Si usted está siendo obediente a Dios y usted ¿qué? Por ser obediente vienen los desatinos de la vida, pues van a suceder. El apóstol Pedro lo dice en primera de Pedro 4. No se sorprendan pues del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Le está hablando no a quienes están pecando de manera voluntaria, sino a quienes están santificando de manera voluntaria. ¿Cuántos me siguen? Pero otra cosa es sufrir a causa de la desobediencia, a causa de el enojo, de la ira, a causa de la mentira, a causa del engaño, a causa de la venganza. Ay, no, es que estoy tan afligido, estoy tan agotado, mi corazón está tan mal. ¿Por qué? Porque es que yo hice esto. Si lo hiciste, estas son tus consecuencias. Ambos han de sufrir, ambos hijos, los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Miremos en primera de Pedro, un texto mucho más adelante del que mencioné. En el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15, 1 de Pedro 4:15. Escuchen esto. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, o sea que el cristiano también, ¿qué? Va a vivir dificultades. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Escuchen, ambos participarán de sufrimiento, uno de su sufrimiento, de los padecimientos de Cristo, otros de su propio sufrimiento padecerán por sus propias decisiones, por su propia desobediencia. Pero hay algo además, ambos participarán de gloria también. ¿Cómo así? Claro, unos de su gloria, la gloria de Cristo, otros a la verdad de su propia gloria terrenal y profundamente carnal. El texto de Mateo dice, si alguno da algo, si alguno ayuda a algo, si alguno da una limosna que no lo conozca, ¿qué? Lo que hizo tu mano derecha, que no lo conozca la izquierda, no hagas tocar, ¿qué? Trompeta. En Juan capítulo 12, por favor, el Evangelio de Juan capítulo 12, en el versículo 42, dice, con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Versículo 43, la razón. ¿Cuál es la razón? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ambos participarán de sufrimiento, ambos participarán de gloria. El hombre de pecado participará de gloria, claro que sí. Recibirá los aplausos en la tierra. Recibirá a lo mejor las aprobaciones, la validación del mismo ser humano. Pero solamente el Hijo de Dios recibirá la gloria de Dios. Conocerá, participará de esto. Así que tenemos una identidad. Hemos pasado de ser ¿qué? Esclavos a hijos. Esto es una cosa maravillosa. Yo antes era ¿qué? Esclavo. Siempre me imagino esto para ir al segundo punto. Siempre pasa por mi mente esto, como esas películas donde hay mucha esclavitud y donde estaban como con cadenas, y ahorita cantábamos, ¿no? Sublime gracia. Él rompió mis cadenas. Es como que yo estaba ahí en la miserableza de la esclavitud, pero llegó una persona y compró mi libertad. Como el miércoles decíamos en el estudio bíblico, nunca hemos sido hechos dueños, nunca hemos sido dueños de ¿qué? De nada. Anteriormente éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Satanás, nuestro amo y señor. Ahora, Él nos ha comprado. ¿Y le pertenecemos a quién? A Él. A precio. Él derramó su sangre. Esto me da mucho gozo, porque me sentó en su mesa cuando estaba descachalandrado, cuando era un pecador, cuando a lo mejor estaba en medio de mis erradas decisiones, que creo que todos las hemos tenido. Él nos dio una identidad. ¿Y ahora somos qué? Sus hijos. Lo segundo, Él nos dio una gracia. Pues pasamos de ser ¿qué? Deudores a ser herederos. Esto, como que lo que nosotros debíamos no era cualquier cosa. Dice que la paga del pecado es la muerte. Usted y yo nacimos pecadores en un mundo caído.
O la embarramos a la entrada o la embarramos a la salida, siempre la embarramos. Usted y yo siempre lastimamos. Usted y yo siempre, si éramos gobernados por nuestro corazón, vivíamos engañados. Estamos confundidos pensando en que nosotros nos las sabíamos todas. Sabios en nuestra propia opinión. Nos justificábamos y nos creíamos buenos porque simplemente hacíamos buenas cosas. Inflábamos el pecho cuando hacíamos buenas obras y pensábamos que con esto nos ganábamos el cielo. Pues no. Pasamos a ser deudores. Jamás nunca el hombre pudo pagar ni podrá pagar la deuda que solamente en Cristo fue saldada. Nadie podrá ir y mientras muere podrá decir: consumado es, lo he hecho todo bien. Aunque el hombre viva una eternidad, un siglo, un milenio haciendo buenas cosas, jamás le alcanzará para ser justificado delante del Dios que es justo. Por eso, aquí voy a hablar de dos cosas. Y uno es la herencia terrenal y otra es la herencia espiritual. Esto me lo extraje de un comentario de Samuel Pérez Millos. Pero este comentario resulta de un comentario de Mateo 5:5, cuando dice que los humildes heredarán la tierra, que los pacificadores, los sencillos, los mansos, no los mensos, heredarán la tierra. Escuchen, es posible que el heredero, que el manso, que el humilde, que el hijo de Dios no tenga ninguna propiedad en la tierra durante toda su vida. Escuchen esto. Es posible que el hijo de Dios en esta tierra no tenga ninguna propiedad en esta tierra durante toda su vida. Y esto nos anima a pensar de que la herencia terrenal no es casa, carro y beca. Es posible que esto pase. Hoy en día en las iglesias parece que es una obligación tener algo y poseer algo en esta tierra. Como que, ¿dónde está tu Dios? ¿No tienes casa todavía? Es muy probable que su diario se escriba con lágrimas y su comida sea pan endurecido. Tal vez no tenga lugar propio donde descansar e incluso esté huyendo perseguido por los impíos. Pero con todo, la promesa de Dios es para el que recibirá la tierra por heredad. Sin duda, el pensamiento de las palabras de Jesús tiene que ver con los creyentes de esta dispensación. Les invito a que abran su Biblia en Isaías 57:13. Isaías 57:13, mire lo que dice. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Me gusta leer esto, porque esa es la grandeza de nuestro Dios. Mas el que en mí confía, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Alguno dirá: hey, y usted dice en la Biblia que usted me dará la tierra por heredad. ¿Sabe que las palabras del profeta inspiradas por Dios son tan profundas que en ocasiones nuestra bajo modo de pensar nos limita las bendiciones del Señor? Esto ocurre mucho. Esto sería condenatorio. Si dijéramos que todo hijo de Dios debería andar en carro, debería tener una casa, edificios, mansiones, piscinas, terrenos. Si diríamos esto, y los que no tienen, el evangelio ha sido inspirado para peregrinos, no para amantes de la tierra.
El Evangelio está inspirado para que no nos afanemos y no nos apeguemos a nada en este mundo. El Evangelio está escrito para aquellos que van de paso con una visión amplia de la eternidad. Allá me espera mi Señor y será glorioso. Participaré de su gloria. Estos perseguidos por el mundo por ser cristianos son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como consecuencia de ser hijos de Dios, escuchen, por adopción en Cristo, son también herederos de toda la riqueza del Padre. Toda la riqueza ¿de quién? Del Padre. Dios mismo es la herencia de los suyos. Maravilloso. Su porción y quien sustenta su suerte. De ahí que pueda decir con gozo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Salmo 16 del 5 al 6. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque en los salmos dice: mi porción es Jehová en la tierra de los vivientes. Porque no hay una mejor herencia que tener a Dios de nuestro lado, en nuestro corazón, que vivir esperanzados, confiados. Es maravilloso. La esperanza de algunos es muy pequeña. Se contentan con una pequeña porción de la herencia para disfrutarla perpetuamente. La teología humanista ha introducido un extraño, por no decir antibíblico concepto sobre lo que el creyente debe esperar recibir como herencia. Pregúntele al que está a su lado: ¿usted qué espera recibir como herencia? Una casa en esta tierra. ¿Con eso estás conforme? Nuestro destino no es aquí. Nuestra meta no es una casa aquí. Si la tenemos, bendito sea el Señor. Y ayudaremos y hospedaremos y ayudaremos a otros. Y si no la tenemos, pues familia, hay una herencia, hay una casa, hay todo una eternidad para gozarnos con el Señor. Mientras estemos aquí, nuestra porción es Jehová. En Él estamos completos, Él es nuestro gozo. Muchos sostienen que durante esta vida está siendo entrenado para ejercer un gobierno de alguna parcela de la futura creación de Dios, que se le asignará conforme a las capacidades que haya alcanzado en esta vida y al ejercicio que le habrá hecho capaz de administrarla. Como: pórtese bien, porque pues usted ya, a ver si la tierrita que le corresponde allá arriba es más grandecita. A ver, pues, ¿sí? Pues no, porque nosotros desde aquí somos herederos ¿de qué? De todo. Esto lo dice Samuel Pérez Millos. Estos olvidan que Pablo enseña que todo es vuestro. 1 Corintios 3:22. Todo es vuestro. Quien está vinculado en unidad a Cristo es heredero de todo en Cristo. Si está el texto diciendo que somos coherederos con Cristo, Cristo no es el dueño de una parcela. Cristo es dueño de todo. Y de la misma manera, los hijos de Dios les pertenece todo. Y esto, de una manera muy sabia, a veces pensamos como: wow, me pertenece todo. Qué bueno es el Señor en no responder nuestras oraciones cuando en ocasiones estamos angustiados y esperando que la responda. A veces pensamos como: Dios es malo, ¿por qué no responde mi oración? Es muy bueno antes, ¿por qué no la responde? Porque si la respondiera, a lo mejor seríamos muy diferentes. Dios siempre sabe lo que hace. El Padre tiene un solo heredero, y este es Cristo. Y lo más maravilloso es que la herencia de Cristo se la comparte a unos que fueron esclavos y que han sido traídos y adoptados y a sentarse en su mesa. Entender la adopción que ha sucedido en nosotros es una bendición. Porque ¿quién de nosotros que trae un hijo que ha sido adoptado y lo trae a casa lo dejará en una esquina comiendo cuando
nuestros hijos biológicos se sientan en la mesa para comer. Como ellos son mis hijos, entonces ellos comen en la mesa y comen el pollo. A ti te pertenecen los huesos. Este no es nuestro Dios. Él nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. ¡Qué maravilla! Sin merecerlo. Es el Padre quien hace apto a cada uno de sus hijos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. La herencia de Dios no se divide, es compartida por igual con todos los herederos. Es posible que el creyente no posea nada ahora. Diga que está a su lado, es posible que usted no tenga nada ahora, pero usted es dueño de todo. No, es que yo no tengo, no, pues aquí vea, aquí, como cuando usted era pobre, aquí. No, mi hermano, entienda su identidad, entienda lo que dice el Evangelio. Algunos dirán como, uy, esto está como bueno. Vamos, claro. Por eso decimos que participar de la gloria es como atractivo. Ay, no, pues, qué herencia más. Wow, me pertenece todo. Wow. Y ahí, está dispuesto a padecer juntamente con Cristo en esta tierra. Eso denota el tercer punto: responsabilidad, diligencia, santificación. Quiero hablar de la herencia espiritual rápidamente. Simplemente voy a darle unos textos. Si quieren ustedes ahora se acercan y toman foto a esto y lo copian en su casa. Porque voy a dar simplemente unos textos donde he extraído cada herencia espiritual. En el Salmo 61:5, Él me ha oído. En el Salmo 119:111, me ha dado su palabra. ¡Qué herencia! En Hechos 26:18, me ha abierto los ojos, me ha traído de las tinieblas a la luz. Me ha sacado de la potestad de Satanás, a Él. Me ha dado la fe, ha perdonado mis pecados, me ha dado herencia. En Colosenses 1, del 7 al 8, me ha rodeado de consiervos fieles. ¡Qué herencia! Me ha rodeado de consiervos fieles. ¡Qué herencia! ¡Qué familia! ¡Qué grandeza! Colosenses 1:9. Muchos no cesan de orar y de agradecer por mí. ¡Qué herencia! Colosenses 1:9. A muchos se nos ha dado a conocer su voluntad. Colosenses 1:10 nos ha dado ejemplo y nos sostiene para que caminemos agradándolo en todo. Nos ha permitido llevar fruto en toda buena obra. ¡Qué maravilla! Hemos crecido en su conocimiento. Colosenses 1:10. Él nos fortalece y nos forma. Colosenses 1:11. ¿No les parece una linda y profunda herencia? De ser deudores, has venido a tener herencia. Te han dado regalos. De manera personal, a mí personalmente me ha dado un regalo. No solamente todo esto, me ha premiado con una esposa impresionante. ¿Merecía yo esto? Por supuesto que no, pero me ha honrado. En Colosenses 1:13 nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:13 nos ha trasladado al reino de su amado. Nos ha redimido por su sangre. Colosenses 1:14. Nos ha bendecido. Efesios 1:3. Nos escogió en él. Efesios 1:4. Nos ha redimido por su sangre. Colosenses 1:14. Nos adoptó como hijos. Nos hizo aceptos en el amado. Nos ha hecho sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Nos unió con Cristo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Somos hechura suya. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos amó. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Estando lejos nos trajo a Él. Él es nuestra paz ahora. Nos reconcilió con Dios. Nos dio entrada al Padre.
nos hizo miembros de su familia. ¡Qué herencia! Como dicen por ahí, el que quiera más que le pique en caña. Tanto hemos recibido de Dios. Pero ahora viene algo. Y es el punto número 3. Una gloria inmerecida. Y una responsabilidad encomendada. Todo esto, solo es para quienes son ¿qué? Hijos de Dios. No más. Porque en Job 27 lo leímos ahora. Será la herencia para los incrédulos. Tendrán hijos y a lo mejor su vida será desafortunada. Querido amigo, si usted está escuchando el Evangelio, míreme por favor. Crea en Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados. De lo contrario, la vida será desafortunada. No es como que después. Esto es ya. Empecemos. Avanza. No hay nada allá afuera que pueda ser tan atractivo para lo que necesita tu alma. Será atractivo para lo que desea la carne. El apóstol Pedro lo dice. Que debemos batallar contra los deseos que se levantan contra el alma. Allá afuera los vas a satisfacer. Pero ¿de qué sirve ganar el mundo y perder nuestra alma? Si lo vemos de una manera diferente, el mundo estará ganando un alma y nosotros estaremos perdiendo realmente el mundo, donde vivimos, el tiempo que vivimos acá. En Filipenses 1, 27 al 30, mire lo que dice. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿A quién le está diciendo esto Pablo? A los hijos, a la iglesia. Compórtense como qué. Es decir, si ustedes han recibido una gracia inmerecida, compórtense como qué. Como es digno del Evangelio de Cristo. Si usted nota, por favor, en Romanos 8, 17, mire por favor esto. Si usted nota, el texto dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos. Ese seamos es una expresión de ¿qué? Futurista. Algo que ha de venir. Pero cuando habla si es que padecemos juntamente con Él, está hablando de algo que hoy, presente. Qué bueno es poderlo entender, porque seguramente hoy no tienes y no gozas de toda la mismísima gloria de Dios, que solamente gustarás en la eternidad. Pero hoy sí tienes un ejemplo. Hoy sí tenemos un modelo y es el resplandor de la gloria que nos ha abierto el camino. Este es Cristo. En Filipenses nuevamente 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, dice Pablo, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados, sin temor alguno. ¿Cuántos tienen miedo? Alguien dice, pues cómprese un perro. Pero Pablo dice aquí, en nada intimidados. No se intimiden por nada. No, que es que las dificultades, no se intimiden por nada. Pablo dice, por los que se oponen.
que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis, ¿qué? Por Él. ¿Qué se nos ha concedido a nosotros? Mire, padecer a causa de Cristo es una bendición. ¿Cómo padecer a causa de Cristo? Pues no se pierdan la próxima predicación. Estoy dando una continuidad de esto. ¿Sí? ¿Qué significa padecer a causa de Cristo? Él me ha concedido la gracia de conocerlo, pero también la gracia de poder vivir mis vicisitudes, mis circunstancias con Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Todo este texto se puede entender desde el versículo 28, porque habían unos que se oponían ¿a quién? A Pablo. La relación del padecimiento que Pablo está hablando es, ojo cómo se comportan con aquellos que se oponen. Ojo con el testimonio que dan, con el dominio propio que debería gobernarnos a ustedes. Es maravilloso. En Hebreos 11:26, por favor vayan a ese texto. Hebreos 11, versículo 26, y voy terminando. Versículo 26 está hablando de Moisés y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿qué? En el galardón. Están hablando de Moisés. Moisés tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. Y dice, teniendo por mayores riquezas. ¡Wow! El vituperio de Cristo. No se pierdan la otra predicación. Ahí vamos a estar. Pero una responsabilidad encomendada acerca de los padecimientos, un poco acerca de lo que podemos decir en esta serie. Esta situación, escuchen esto, se ha ido produciendo en multitud de ejemplos de creyentes en cada dispensación. Basta con observar la vida de Abraham para cerciorarse de esa verdad. A él dio Dios certeza y promesas de tierra y heredad perpetua para él y sus descendientes. Sin embargo, cuando murió no había poseído como propio nada de ella. ¿Recuerdan ustedes? Hoy en día en el púlpito se dice, lo que Dios te prometió, tus ojos lo verán. El texto bíblico no dice eso. El texto dice que a Abraham se le prometió y sus ojos nunca vieron lo que se le prometió. Miren Hebreos capítulo 11, versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué? Lo prometido. Dieron testimonio, sí, vivieron su vida fielmente, en fe, pero no recibieron ¿qué? Lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es una maravilla este texto. Hablando un poco acerca de la herencia. Él murió, Abraham, y no había poseído nada, salvo por una pequeña parcela comprada en Canaán, donde enterró a su esposa Sara. Génesis 23, del 16 al 17. Así también ocurre con el cristiano en esta dispensación. Ha entrado al reino a causa del nuevo nacimiento y es heredero de todo en Cristo Jesús. La esperanza cristiana no está en cosas que se esperan, sino en la relación con Jesucristo. Jesús afirma que ellos heredarán la tierra. No hay duda que esto ocurra también en un tiempo futuro.
Las pruebas y los sufrimientos son para bien de los suyos. Escuchen eso. Las cosas más adversas, los problemas más acusantes, la angustia más intensa, el valle de sombra de muerte es conducido por Dios a una experiencia de bendición, por cuanto generan en el creyente una cada vez y más eterno peso de gloria. Perdón. El doctor Francisco Lacueva dice algo. Estos son los que se someten resignada y alegremente a los designios de Dios, y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres. Hablo de aquellos que viven una vida con responsabilidad, asumiendo padecimientos, los que pueden aguantar una provocación sin encenderse a ira, sino que permaneciendo en silencio o dando una respuesta suave, los que permanecen serenos mientras otros cometen grandes desatinos, cuando en admirable paciencia se mantienen dueños de sí mismos, al mismo tiempo que son desposeídos de todo lo demás. A eso se refiere, y es un abrebocas a lo que podemos profundizar el próximo domingo, y es: ¿qué significa padecer a causa de Cristo? Significa ser pacientes, significa ser dueños de nosotros mismos, aún en el momento que estamos siendo, ¿qué? Como dice Francisco Lacueva, desposeídos de todo lo demás. Los que prefieren sufrir, escuchen esto, y perdonar 20 injurias antes que vengarse de una. A eso se refiere que padezcamos con Cristo, porque Cristo lo padeció. Cristo así mismo vivió. No es una posibilidad, es la realidad de bendición que ha establecido el Señor para todos los mansos. La tierra se les será dada por heredad. Esto es interesante. El sufrimiento ahora abre la perspectiva de una herencia reservada para los creyentes, incontaminada, inmarcesible, custodiada desde los cielos. Pablo enfatiza esta verdad con firmeza. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Termino. Hay una expresión o dos expresiones. Ayer estábamos con mi esposa estudiando, con Dani, y mencionábamos una frase, recordábamos una frase que las personas dicen: si lo hicieron con Cristo, ¿por qué no lo van a hacer conmigo? ¿Han escuchado esa frase? Otra frase: si hablaron de Cristo, ¿por qué no van a hablar de mí? Estos son frases muy desatinadas. ¿Saben? Piensen en esto. Si lo hicieron con Cristo, ¿por qué no lo van a hacer conmigo? Esto daría a entender como que si nosotros fuéramos más que el Señor. Como, no, pues que si lo hicieron con Él, ¿cómo no lo van a hacer conmigo? Y se elevan, están allá levitando. No, mi hermano, bájese allá. Bájese allá. Porque es que Cristo padeció siendo inocente. Nosotros padecemos por nuestro ¿qué? Pecado, nuestros desatinos, desaciertos, malas decisiones, infortunios, porque metemos la cabeza donde no tenemos que meterla, porque decimos lo que no tenemos que decir, porque respondemos cuando no tenemos que responder. Padezcamos juntamente con Cristo y de esa forma reinaremos con Él. Estaremos en gloria. Él nos dará a conocer su heredad, todo lo que ha hecho y ha preparado para nosotros. Estaremos con Él. Así que, bueno, no se pierdan próximo domingo. Vamos a orar. Así que, en resumido, como hijos, tenemos una ¿qué? Identidad, pues hemos pasado de ser ¿qué? Esclavos a hijos. Tenemos una gracia, bendita gracia, pues pasamos de ser ¿qué? Deudores a ser herederos. Y número 3,
una gloria inmerecida y una responsabilidad encomendada. Dentro de 8 días vamos a estar aquí porque a los hijos también les corresponde ¿qué? Responsabilidad. Por favor, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Y considerando un poco acerca de la gloria que vendrá, simplemente leo este texto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, escribe Pedro, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro está diciendo, pues yo soy testigo ¿de qué? De cuánto Cristo padeció. Y espero, y soy participante. Pedro estaba escribiendo esto en vida y ya tenía tanta convicción que estaba ¿qué? Ya estaba diciendo, Él me hizo suyo y yo todo lo suyo lo hice mío. Más adelante Pedro termina diciendo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Dios es bueno. Señor, te damos gracias porque al leer tu palabra simplemente hay adoración, hay gratitud, pero también a través de ella tú nos amonestas, nos exhortas, nos muestras cuánta gracia has derramado en nosotros, pero también nos demanda una vida diligente, con responsabilidad. Esto nos muestra que como hijos tenemos derechos, que somos participantes de aquella gloria, de aquella herencia en Jesucristo. Pero ayúdanos también a entender que debemos ser responsables en la manera como vivimos.